El leer la palabra de Dios es algo muy especial. Y tengamos en cuenta que estamos leyendo la palabra de Dios y no cualquier revista, cualquier libro. Es el libro de los libros, es el libro por excelencia, es la palabra de Dios. Así es que pongamos atención y una vez más le digo, algo va a suceder. En pocas palabras le digo, en el año 1977, a principios del año, había unos hermanos en el barrio donde yo vivía que se reunían en una casa. Y un día vinieron a invitarnos a oír la palabra de Dios. Y a nosotros como familia no nos interesaba oír la palabra de Dios. La hermana que era mi mujer en aquel tiempo trabajaba de noche. De manera que yo tenía libres las noches cuidando a mis hijos, teniendo el cuidado, pero tenía cierta libertad. Así es que a mí no me interesó la palabra. Pero había unas jovencitas de unos 24, 26 años, madres solteras, muy hermosas. Y yo había oído que decían que uno iba a las iglesias aleluyas y que nada más decía, se me reveló esa jovencita y se la daban. Pues dije, bueno, entonces voy a visitarlos, pero no por escuchar la palabra de Dios. Y así fui. Y hermanos, el día que fui, había un evangelista, un predicador invitado, un hombre que había estado en la prisión de por vida y que estando en la prisión entró un predicador, y este hombre que estaba ya desahuciado por la ciencia, que había estado con problemas con su pulmón, ahí le dijo, si tú existes, Dios, sáname y yo te sirvo. Y el Señor lo sanó y andaba sirviéndole. Y yo, ignorante, no sabía ni a lo que me estaba enfrentando. Ese día llegaba a esa iglesia o a esa casita que era iglesia, un predicador, y no era cualquier predicador. Era un hombre que había experimentado el poder de Dios en una prisión. De ahí lo había levantado el Dios Todopoderoso. Y ahora estaba dando testimonio de lo que Dios podía hacer. Esa noche, no supe en qué momento, dejé de mirar a las jovencitas hermosas porque la palabra de Dios me había cautivado. ¿Y sabes por qué me cautivó la palabra de Dios? Porque en los momentos que no volteaba a ver a las jovencitas, ponía atención a la palabra de Dios. Y por poner atención a la palabra de Dios, aquí me tienes, ya cumpliendo 44 años de que pasó aquello. Entonces, algo quiere hacer Dios en este día. Yo no creo en la casualidad. Yo creo en que Dios es real, que está entre nosotros, y donde Dios está, algo grande sucede. Mire lo que dice la palabra de Dios. Yo creo que usted ya la leyó. Ahora voy a usar la Biblia que casi todos tienen. La Biblia Reina Valera, que dice así, verso 19. Así que, de ahí vamos a comenzar, de ahí, de esa parte para adelante. Hermanos, está hablando el escritor de la carta a los hebreos y les está hablando a los que han creído en Cristo Jesús. ¿Cuántos de aquí han creído en Cristo Jesús? No, pero de corazón, ¿cuántos han creído en Cristo Jesús? Me encanta eso. ¿Todavía pueden hacer algo más?
¿Cuántos han creído en Cristo Jesús? Oiga, el escritor de la carta a los hebreos, un hombre de fe, un hombre de Dios, un hombre que sabía a quién estaba representando a través de aquella carta, dice: hermanos, oiga esto, hermanos, note a quién les está hablando, a quién se está dirigiendo. Se está dirigiendo a los hermanos, a todos aquellos que por haber creído en Cristo se convirtieron en hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Oiga, una vez más, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Eso. Ponga atención. Hermanos, les está hablando a los hermanos, se está dirigiendo a los hermanos. Ponga atención, yo siempre le digo, ponga atención a la palabra de Dios y ponga atención a lo que yo le voy a decir. Porque esto que viene a continuación es una revelación del Espíritu Santo. Es una revelación que si nosotros logramos recibir aquello que Dios revela, algo glorioso se va a apoderar de nosotros. Yo le digo, una noche fui a un lugar buscando hacerle mal a una jovencita y terminó haciéndome bien el Señor. Fui a casar a una jovencita y el cazador terminó siendo casado. Hermanos, cuando aquel que predicaba miró que yo estaba ahí en una silla llorando porque no supe ni en qué momento la palabra de Dios me cautivó. Y de pronto sentí algo frío y estaba llorando. Dije, ¿qué pasó aquí? Yo andaba buscando a 3 hombres para matarlos, porque yo no vine a Estados Unidos buscando dinero. Vine a buscar a 3 hombres para matarlos, porque habían dejado a mi padre medio muerto. Iba armado, siempre andaba armado. Traía un arma conmigo. Y cuando el hombre de Dios empezó a ver que yo estaba llorando, yo creo que Dios le dijo, y se acercó el hombre del Señor. Y mire, yo no me puedo olvidar de eso. Casi 44 años, y me puso la mano en el hombro y me miró llorando. Y me dijo, ¿no te duele lo que hizo por ti tu Señor en la cruz? Y me dijo, pecador. Estaba hablando de Cristo que estaba muriendo en la cruz. Lo estaba describiendo de una manera tan maravillosa que yo empecé a llorar. Y vino y me dijo, ¿no te duele lo que hizo el Señor por ti en la cruz? Y me miraba a los ojos sin ningún temor, sin ninguna pena, y me dijo, pecador. Cuando me dijo pecador, yo empecé a temblar así, mire, sí, empecé a temblar. Y él ya iba rumbo al púlpito y se regresó y se puso delante de mí y me dijo, levántate, pecador. Y me levanté y temblaba. Era un hombre más bajito que yo, y yo andaba armado. ¿Y para qué servía el arma? Delante de Dios no sirven esas cosas. Así es, amén. Me dijo, levántate, pecador, y ve al altar. Esto conocemos por el altar desde hace muchos años. Ve al altar, pecador, y llora tu pecado ahí. Yo empecé a dar pasos de donde estaba, y al mismo tiempo que daba un paso, daba un grito, y fui a caer ahí. Yo vivía en un barrio donde tenía pleitos con los negritos. Andaba mal. Y eran puros negritos. Ahí éramos 3 familias en un barrio muy grande. Y todos los días teníamos pleitos con ellos. Y hermanos, ese día salí del servicio y empecé a caminar rumbo a mi casa. Era en el mismo barrio, pero retiradito. Y empecé a caminar y me grita alguien, oiga, ¿no es suyo el carro este? Digo, ¿cuál carro? Ese no es suyo. Pues sí, creo que sí. Y seguí caminando. ¿Qué no se lo va a llevar? Y yo no podía andar caminando, menos en las noches en el barrio. Y ese día caminaba por el barrio, bien contento. Y me encontraba negritos y me quedaba mirándolos. Me caían tan mal, un poco antes. Y cuando el Señor me tocó, los veía. Y le decía al Señor, Señor, qué bonitos estos negritos.
Y de pronto me quedé así, andaba como borrachito, me quedé y le digo: Señor, ¿por qué los veo tan bonitos los negritos hoy? Y me dijo el Señor: porque tú antes los veías con otros ojos, hijo. Hoy los estás mirando con los míos. ¡Qué tremendo! Eso es lo que hace Dios. Y eso quiere hacer Dios contigo. No me voy a acercar mucho porque no debemos, pero de aquí te puedo ver, hija preciosa. Y a usted, mi hermano, y a ustedes. Dios tiene algo especial para nosotros. No estamos aquí por casualidad. Dios tiene un propósito para nosotros hoy. Y dice ahí, quiero que ustedes me lo lean, alguien que me diga, después de donde dice hermanos, ahí ya, ¿sientes algo, hermanita linda? ¿Tienes algo ahí adentro? ¿Sientes algo? Así me pasó a mí. ¿Qué dice? Mire qué hermosa es la palabra de Dios. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Deténgase ahí. Oiga, fíjense, hermanos, esta es la palabra de Dios. Gócense. Dice, hermanos, está hablando un hombre de Dios, el que escribe esta carta. ¿Me entiendes, hermano? Qué precioso es encontrarnos con alguien que conoce a Dios. Y yo me recuerdo cuando empezaba en el ministerio, empezaba a predicar, yo necesitaba llenarme de Dios para darles a los hermanos. Y yo le gritaba y le decía al Señor: Señor, ¿dónde están tus siervos? De los que yo aprenda. Y no había. Y siempre: Señor, ¿dónde están tus siervos? Y un día me dijo el Señor, dice: sí hay, hijo, pero andan muy ocupados. ¿Y qué hago, Señor? Pues búscalos, síguelos buscando. Pero no encuentro. Entonces, si no encuentras, hijo, trata de ser uno de ellos. Fíjese bien. Y aquí tenemos en la palabra de Dios siervos preciosos, conocedores de Dios y de su poder. Por eso ya no me preocupo, los aprendí a conocer y aprendí a recibir de ellos de primera mano las noticias de lo que es la realidad de la vida espiritual. Ahí el escritor de la carta a los hebreos dice: hermanos, fíjese bien, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo era una parte del tabernáculo que se levantó en el desierto. Aquella casa que le dedicaron a Dios estaba dividida en dos partes: el lugar santo y más allá, detrás de una cortina, el lugar santísimo donde se manifestaba la gloria de Dios. ¿Estás leyendo la Biblia, hermano, hermana? Amén. ¿Estás entendiendo la Biblia, hermano, hermano? Amén. ¿Estás escuchando que un hombre de Dios, y es más, olvídate del hombre de Dios, olvídate del escritor de la carta a los hebreos, escucha al Espíritu Santo que habla a través del escritor de la carta a los hebreos? Y es el Espíritu Santo el que dice: a ustedes, los hermanos, ya se les ha dado oportunidad de acercarse y de adentrarse al lugar santísimo. En ese lugar santísimo no entraba cualquier persona. Solo un sacerdote bien santificado cada año podía entrar. Bien santificado. Eso porque Dios tenía misericordia para poder hacerle sentir o mostrarle su gloria para que la diera a conocer. Pero solamente uno podía entrar, y bien santificado, nadie más. Y hoy el Espíritu Santo le dice a cualquiera de los hijos de Dios, a cualquiera de los hermanos, a ti, hermanita linda, a ti, hermanita, a ti, hermano, a ti, ¿qué nos está diciendo? Tenemos libertad.
Hermanos, ya hay libertad. Había una cortina, dicen que aquella cortina era una cortina que era elaborada, muy especialmente gruesa. Decían que para romperla no había fuerza humana que la pudiera romper. Era una cortina muy gruesa. Y si usted ha leído, dice la Biblia, que cuando Jesús murió en la cruz y dijo, consumado es, dice que el velo o la cortina esa se rasgó. No hubo mano humana que la rasgara. Y dice, y se rasgó de arriba hacia abajo, señalando que solo el que podía romperla la había roto. Y esa cortina, ese velo, era símbolo del cuerpo de Cristo, que fue a la cruz y ahí se rompió en el sacrificio, para que todo aquel que al creer en Cristo se le manifestara la gloria de Dios. Oh bendito Dios, oh bendito Dios, aleluya. ¿Se dan cuenta, hermanos preciosos, lo que es estar delante de Dios y no ser miembros de una organización religiosa, aún como la nuestra? Yo no les invito, mis hermanos, a que vengan a unirse a la iglesia del cuerpo de Cristo, a la organización que un día yo establecí, porque Dios me lo dijo. Y si usted quiere saber, como todos, al menos yo creo que todos los que un día hemos empezado una obra, le hemos puesto un nombre. Y cuando yo le iba a poner el nombre a la iglesia, yo dije, ¿cómo le pongo? Y no encontraba. Y me dijo el Señor una noche, ponle Iglesia del Cuerpo de Cristo. Y yo rápido anoté, dije, Iglesia, el Cuerpo de Cristo. Dijo, no te dije eso, te dije Iglesia del Cuerpo de Cristo. Pero Señor, ¿es igual Iglesia al Cuerpo de Cristo? No es igual. Porque va a llegar el día que vas a pensar que eres el único que me conoce. Y si le pones del cuerpo de Cristo, eres uno más que forman mi cuerpo. Uno más de los que me adoran. Y vas siempre a estar acomodándote con los demás. Y ya de paso le digo, al tiempo, como 7 años después, me llamó el Señor a predicar en la radio. Y lo mismo, ¿cómo le pongo al programa? Y me dijo el Señor, ponle una voz que clame en el desierto. Yo no sabía ni por qué. Y yo dije, ¿pero por qué será? Y me dijo el Señor, una voz, porque solo necesito tu voz. Porque como personalidad no tienes. Como presencia no tienes, un indio allá de Jalisco. Como sabiduría, menos, ni a la escuela fuiste. Y me dijo Dios, solo necesito tu voz. Préstame tu voz. Bendito Dios. No te necesito por sabio, por conocedor, no te necesito por tu apariencia. Solo necesito una voz para proyectarme. Y ahí tenemos una voz del escritor de la carta a los Hebreos, que te está diciendo, hermanita, te lo voy a poner personalmente. El escritor de la carta a los Hebreos dice, hermanos, y yo te lo voy a poner personal, como que te dice a ti. ¿Cómo te llamas, hija? Rosalba. El Espíritu Santo, a través del escritor de la carta a los Hebreos, te dice, Rosalba, ya tienes libertad de entrar al lugar santísimo. Mejor todavía que la confianza que tenía el sumo sacerdote, aquel que entraba. Mejor. ¿Pero por qué mejor, hermano? Porque aquel sumo sacerdote iba con miedo y nosotros ya no vamos con miedo. Todos sabemos que Dios es nuestro Padre
Todos nos acercamos a Dios con toda confianza. Todos nos acercamos. Imagínate, hermano, imagínate. Por eso yo les digo, yo no me muevo mucho de una escritura, que todo el capítulo y que venga este otro y a este otro. Solo en estas palabras te dice el Espíritu Santo: Rosalba, tienes libertad de entrar al lugar santísimo. Bendito Dios. ¿Qué más dice, hermano Cuellar? Por la sangre De Jesucristo. Deténgase ahí. ¿Qué le está diciendo? Ya creíste en el sacrificio. Ya recibiste por la fe el sacrificio de Cristo en tu favor. Entra. Aleluya. Entra en mi presencia. ¿Qué te detiene? Entra la gloria. Amén. Entra la bendición. Bendito Dios. Y no es asunto nada más de que lo diga la palabra. Qué precioso es cuando uno lo siente allá adentro. Bendito Dios. Cuando uno lo siente. Amén. Porque se siente la palabra de Dios. Aleluya. Aleluya. Alabado sea el Señor. Hay mucha gente que se ha reído. Y cuando yo me he reunido en las iglesias, a mis hijos a veces, los muchachitos de los hermanos, les hacen batallar. Yo tengo hijos grandes, ya creo que son más viejos que yo. Tengo hijos grandes. Y les decían a aquellos hijos, cuando estaban como ellos: no le dará vergüenza a tu padre hacer ese espectáculo. No le dará vergüenza a tu padre ponerse a llorar delante de la gente. Y como había varios miles donde nos reuníamos, yo creo que así les lastimaba. Y un día me llaman los dos más grandes, y me dicen: papá, nos presionan mucho los muchachos, los hijos de los hermanos, y nos dicen que si no le da vergüenza a usted llorar delante de los hermanos y hacer ese show delante de los hermanos. Y les digo: no, hijos, no me da vergüenza. Y si más tuviera que exhibirme, lo haría con mucho gusto. ¿Y saben por qué? Les digo: porque nadie de los que esté donde yo predico sabe cómo andaba yo cuando Cristo me encontró. Traía el corazón tan amargado que andaba buscando a 3 hombres cuando yo tenía 23 años de edad. Imagínate, a mi padre lo hirieron de muerte y estuvo casi 6 meses en el hospital. Le cortaron su nariz completamente, su labio superior se lo cortaron completamente, le estuvieron haciendo injertos por 6 meses. Mi madre nunca quiso ir a verlo porque no soportaba. Y a los 6 meses que lo trajimos, y en cuanto lo vio mi madre, vivíamos en un pueblo muy rebelde, y yo tenía 22 años. Y lo vio mi madre, y el primero que encontró fue a mí, y me tomó de los hombros y me sacudió y me dijo: si yo fuera hombre, buscaba a esos hombres y no los dejaba en paz hasta acabar con ellos. Yo le dije: madre, ya recibí el mensaje. Unos 3 o 4 meses después, me estaba despidiendo de ellos y mi madre me dijo: hijo, no lo dije en serio. Le digo: madre, ya lo traigo acá adentro. Eso ya no se puede sacar. Y no lo pude sacar sino hasta unos 4 años después, cuando me hablaron del Evangelio en un lugar como este, directo al corazón. Ahí, mis hermanos, desperté de aquel letargo, de aquel sueño que traía de muerte. Ahí desperté y empecé a gritar y le dije: Señor, ¿por qué yo no había conocido esta clase de vida? ¿Por qué, Señor?
Y me dijo el Señor: para eso te he escogido. Aleluya. Para que vayas a tu pueblo, a todos aquellos que hablan como tú, y les hables tu corazón. Y yo sé lo que Dios hace. Yo sé lo que Dios obra, así en milagros, en obras, y lo que obra su palabra. Miren lo que dice ahí. Ahorita estoy con Rosalba. Rosalba, hay lugar para entrar al lugar santísimo. Piensen, hermanos, en eso. Es la palabra de Dios, no soy yo. Es la palabra de Dios que nos dice a cada uno. ¿Cómo se llama usted, mi hermanito? Sergio. Imagínense que el Espíritu Santo le dice en estos momentos: Sergio, ya no hay barrera que te impida entrar al lugar santísimo. Antes no podía nadie entrar y de pronto Dios permitió, pero solo a un sacerdote bien santificado, bien consagrado. Y ahora dice: Sergio, tienes la entrada libre al lugar santísimo. ¿Pero por qué, Señor? Por la sangre de Jesucristo. Creíste en Cristo que murió y resucitó por ti. Tienes la entrada libre. Puedes acercarte. Gracias, Señor. Qué tremendo. Gracias. Le voy a abrir el corazón aquí. En estos días de la pandemia yo no había predicado. Cuando me vine de Los Ángeles a gloria a Dios. Cuando me vine de Los Ángeles, allá estaba con los hermanos. Estábamos bien ocupados. Teníamos 8 servicios por semana. Y me vine y en eso empezó todo esto y ya no regresé. Ahora estoy comenzando acá. Y déjeme decirle, le abro el corazón y lo digo para los que me estén mirando a través de 8 canales acá en Estados Unidos. Si hay una cosa que más anhelo en estos momentos, es que Dios me permitiera y que el gobierno también me diera el paso libre. Y yo me animaría a decirles: tráiganme a todos los que están enfermos del coronavirus acá, pero que crean a la palabra de Dios, para que vean lo que Dios puede hacer. Porque hay millones y millones de hombres y mujeres desesperados porque les pongan la vacuna. Pero mi Dios, que es el que puede librarnos de cualquier cosa, se está quejando porque no lo buscan. Quiero decirle, hermanos, hermanas, preciosos cristianos que están aquí y los que están allá, vamos a ver muchas cosas. Esto no es nada a lo que vamos a ver, pero el propósito de Dios es que nosotros lo demos a conocer. Amén. Y ahí está la palabra de Dios. Imagínense que todos aquellos que están enfermos pudieran recibir la revelación del Señor en su palabra y que pudieran sentir que Dios le dice: ven a mí, no hay nada que te lo impida, nada más cree en Cristo y acércate a mí. ¿A dónde está invitando el escritor de la carta a los hebreos que se acerquen los hermanos? Al lugar santísimo. Al lugar santísimo. Oiga, ponga atención. Al lugar santísimo. ¿Se da cuenta? Al lugar santísimo. Piensen esto. Si el escritor de la carta a los hebreos está invitando por el Espíritu Santo a que los hermanos se acerquen
al lugar santísimo, dice, tienes que cruzar y la puerta es Cristo. Cristo dijo allá en Juan 10:9, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí está diciendo Hebreos capítulo 10, versículo 19. Hermanos, teniendo lugar para entrar en el lugar santísimo, no importa qué es lo que esté sufriendo, tenemos que enfrentarnos a la realidad y saber que tenemos acceso a la misma gloria de Dios. Piensa por un momento, vamos a verlo un poco literal para poder entenderlo, porque es de la manera como el Señor nos lo pone en la Biblia. Nos pone cosas que conocemos para darnos a entender las realidades espirituales. Y ahí dice, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Piense por un momento que usted es invitado por el mismo Dios. ¿A dónde? Al lugar santísimo, a su presencia, a su gloria. Hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Piensa por un momento que aunque estamos en este mundo, en esta tierra, limitados espiritualmente, podemos cruzarnos la línea. Por eso dice, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Desde el momento que te adentras a la gloria de Dios, ya todo puede quedar fuera. No sé si me explico. Una vez más les quiero decir, en el año 1998 yo empecé a tener el primer problema en el corazón, un problema tan serio que ya en los últimos meses yo iba a hacer campañas, y yo hacía una campaña de 3 días en una ciudad y dejaba plantada una iglesia de 80 o 100 miembros. Y los últimos días venía de algún lugar. Me acuerdo que las últimas campañas hice una en Miami, Florida, y me fui por un mes allá a trabajar, todo un mes, y se quedó una congregación de más de 150 personas. Y cuando regresaba ya venía con la mitad del cuerpo paralizado, y así venía. Me recuerdo que se me salía la saliva y no podía tener control, y así venía. Y desde el 98 batallando con eso. Y había veces que andaba con la mitad del cuerpo paralizado, y lo único que hacía era que me aislaba y me metía a hablar con el Señor, porque yo tenía la idea de que ahora ya podía acercarme a la misma gloria de Dios, y que adentrándome a la gloria de Dios podía y debía quedarse fuera todo aquello que me afectara y que fuera humano. Y la Biblia dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Así es, amén. Dice, porque aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que Dios existe. Amén. Y no solamente que crea que Dios existe, sino que Dios da galardones a los que le buscan. Aquí habemos algunos hermanos, como decía mi madre, ya de mediodía para abajo. Amén. Les hablo así porque hay muchos mexicanos, casi todos son mexicanos aquí. Cierto. Y mi madre decía,
que los que ya pasaban de 50 estaban de mediodía para abajo. Ya cuando se está haciendo tarde, y aquí vemos algunos hermanos de mediodía para abajo. Y todos los que estamos aquí, estamos conscientes que Dios puede hacer algo muy especial en nuestra vida. Así es, amén. Acuérdese de esto. El escritor de la carta a los Hebreos dice: hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y luego añade y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, de la cortina. ¿Cuál es esa cortina? Su cuerpo, su persona. De manera que tú y yo hemos creído en Cristo, hemos creído en el sacrificio. Al creer en el sacrificio, ya te encuentras dentro de la gloria de Dios. Y dentro de la gloria de Dios, tú puedes tener muchas bendiciones. Yo te digo, desde el año 98 a esta fecha, 22 años, he tenido experiencias tremendas con tumores en la próstata, ya detectados, ya dispuestos para empezar a darles tratamiento. Yo me escondía con el Señor y no volvía más. Y han sido años y años de ver milagros, pero hay que escaparnos y meternos en la presencia de Dios. Y aquí en este día estamos experimentando lo que es la realidad de la palabra de Dios. Acuérdate de esto. Te voy a leer. Gloria a Dios. Miren qué diferencia. Te voy a leer lo que dice ahí. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, ¿cuántos han creído en el sacrificio de Cristo? Al creer en el sacrificio de Cristo, quiera o no quiera, usted piense o no piense, ya está dentro. Dice: has tenido libertad de entrar al lugar santísimo porque has creído en la sangre de Jesucristo, en el sacrificio de Cristo Jesús. De manera que ya estás dentro. Ahora hay que vivir como estamos. Ahora hay que vivir como que estamos dentro. Hay que pasar este día como que estamos dentro. No estemos en la iglesia, hermanos, como diciendo: bueno, ya sé lo que va a pasar. No, Señor, usted no sabe lo que va a pasar. No, hermana, usted no sabe lo que va a pasar. Hay de aquellos predicadores que piensen que va a pasar lo mismo cada vez que se reúnen. Hay de ellos. Me dan lástima. Uno tiene que estar con la expectativa de que algo glorioso va a suceder cuando nos reunimos a alabar a Dios. Yo sentí que el Señor me mandaba a estar aquí y desde la madrugada ya estaba mi corazón acá. Y yo le dije: solamente, Señor, permite que esto se haga una realidad. Siento que tú me llamas, deja que todo se vaya moviendo para estar ahí. Pero yo no estaba aquí a las 9, a las 10. No, yo estaba aquí desde la madrugada, muy de madrugada, porque ya tenía mi corazón acá. Gloria a Dios. Hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Olvídese del lugar. Yo perdí la cuenta de los lugares que renté. Y a mí me criticaban mucho, yo creo que hasta el día de hoy. Decían: ese viejo es un viejo bodeguero. ¿Por qué bodeguero?
pues nunca ha tenido una iglesia en forma. Como le decían a uno allá en el pueblo, tienes puras novias así, muy pobrecitas, no te he conocido una con guaraches, ¿verdad? Todas las iglesias son bodegas viejas ahí. Y me decían, oye, ¿no le da vergüenza? ¿Por qué? Pues usted ni siquiera anuncia que va a haber una inauguración con tiempo, con 2 meses. ¿Y yo para qué? Pues a mí me rentan el lugar, yo lo quiero para alabar a Dios. ¡Aleluya! Pero ¿y qué? Pues yo se lo consagro a Dios y en la misma noche le hacemos fiesta al Señor. Gloria a Dios. ¿Por qué le digo esto? Porque en este momento dejamos a un lado el edificio. Que sea hermoso o no sea hermoso, que esté grande o esté pequeño, que haya frío o haya calor. Nosotros nos metimos por muchos lugares, hasta Argentina, llevando el mensaje del Evangelio y siempre sentados en bancas duras. No, ustedes están aquí como millonarios. Yo tuve a la pobre gente hasta hace unos años en puras sillas de metal. Pero cómo llegamos con el Evangelio por todos lugares. Los tenía sentaditos en bancas duras, pero a muchos por allá en Centroamérica flotando en la presencia de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Qué le estoy diciendo, mi hermano, mi hermana? Que nos olvidemos de todo. Pensemos en que estamos en la misma presencia de Dios. ¿Por qué? Porque hemos creído en Cristo. Y el escritor de la carta a los Hebreos dice, hermanos, porque has creído en Cristo, ya tienes la libertad de estar en la misma presencia de Dios. No hagas del lugar donde te reúnes un lugar donde te duermes, donde te enfadas, donde vienes solo porque van y te forzan a venir. No, hermano. No tengo muchos testigos aquí. Tengo, para empezar, 2, ella y el hermano Cuellar. Allá en el centro de Los Ángeles, por el año 90, yo tenía una iglesia como a unos 30 minutos del centro de Los Ángeles, que me la rentaron y empecé con 8 miembros. Y al año ya tenía más de 1000, ya no cabía la gente. Y no crea que en las sillas, no, los tenía sentados en el piso, en los espacios en medio, los tenía atrás del púlpito, los tenía a un lado del púlpito. Me hacían un caminito de hormiga para llegar al púlpito y de ahí los tenía todos. Y de ahí me dijo el Señor, deja a alguien aquí, vete tú al centro de Los Ángeles. Y hermanos, ahí me di cuenta yo que hay lugares en el mundo donde están más pesados espiritualmente que otros. Yo estaba en el área del monte, todo era más o menos bonito, había que luchar espiritualmente, pero no se sentía tanto. Cuando entré al centro de Los Ángeles, empecé a sentir unas potestades horribles y me dijo el Señor, aquí vas a tener que ponerte más serio. Y me metí al centro de Los Ángeles y les dije a los que había dejado allá, quédense aquí, no me siga nadie. Y me fui y abrimos aquel lugar. Y yo dije, pues la primera noche con que me lleguen 200, ya sería mucho, 200 la primera noche. Y renté 200 sillas. Esa noche se quedaron de pie como 300. El Señor estaba empezando a hacer algo muy especial. Bendito Dios. Fíjese bien. Y lo que le digo es esto, que si nosotros empezamos a meternos en lo espiritual, usted no va a necesitar ni que vayan a traerle a su casa. Usted va a venir corriendo sin que vayan a ver cómo le hacen. No, ni se preocupen, mi hermano, mi tío, el autobús, de alguna manera me voy. Llegaba la gente a un estacionamiento como de 200 carros y llegaban corriendo llegaban, hermana, y apenas parqueaban sus vehículos y venían corriendo. Y ese lugar me lo rentaba un judío, y un día había llegado para cobrar su dinero y yo estaba ahí platicando con él y veía que venía la gente corriendo
Y de pronto me dice, oye, pues ¿qué le das a esta gente? Y me le acerqué, era un hombre alto, ya como de unos 65, 70 años. Me le acerqué y le digo, ¿de veras quieres saber qué les doy? Me dijo, sí. Le digo, ¿sabes qué les doy? Les doy al Dios de ustedes. ¿Qué tan poderoso crees que es tu Dios? Oh, dice, no hay nadie tan poderoso como mi Dios. Por eso corren estos, porque les he dado a conocer a ese Dios tuyo. ¿Y sabes qué pasó con el judío? Empezó a llorar. Ahí era glorioso. Y es glorioso todavía. Y estamos por un propósito aquí. Y no estamos menos bendecidos que otros, ni tampoco estamos más. No hay que creernos. Así es, amén. Simplemente estamos descubriendo por la palabra de Dios, Amén, que no estamos en este pequeño edificio, que estamos en la misma gloria de Dios. Y estamos en la misma gloria de Dios porque hemos creído en el sacrificio de Cristo y porque la palabra de Dios dice en Hebreos 10:19, hermanos, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Hemos creído en el sacrificio de Cristo y de pronto nos encontramos en la misma gloria de Dios. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dale un aplauso al Rey con todo su corazón. Aleluya. gracias, Señor. Creo que ya nos estamos entendiendo. Amén, Se siente rico. amén. Se siente algo especial. Así es. No hay nada como ello, ¿verdad, hija que no? No. ¿Verdad que no, hermanita linda? ¿Verdad que no? No hay nada tan glorioso como la paz que Dios da, como el regocijo que Dios da. Yo tengo no le digo la costumbre, sino la práctica de reunirme todos los días donde abro. Y me dicen, ¿pero por qué todos los días? Porque me da tristeza que la casa de Dios esté vacía. Cuando Dios desea moverse entre nosotros. Vamos, hermanos, en este día a comenzar a darle lugar a Dios Bendito Dios. para que Él se mueva en medio nuestro. Bendito Dios. Hay cosas que suceden entre los humanos cuando se le permite a Dios. Cuando yo me convertí al Señor, era un tiempo todavía muy adaptado más a la religiosidad que a la libertad espiritual. Ojalá que me entienda. Las iglesias tenían unos métodos muy especiales, no se salían de los métodos. Muchas iglesias muy tradicionales. Y si yo me convertí en los años 70, en 1900 comenzó un avivamiento en el Espíritu Santo. Por acá en Texas comenzó y luego se fue para allá, para California, donde se notó más todavía. Y es cuando comenzó a moverse el Espíritu Santo de una manera muy especial. Y yo creo que vamos a pedirle a Dios simplemente que tenga la libertad de hacer lo que Él quiera con su pueblo. Dios quiere más que todo en estos días hacer cosas grandes.
Yo estoy esperando un plan de Dios para México todavía. Ya tengo allá en México, en Michoacán, unos edificios para meter fácilmente en cada uno de ellos unos 200 pastores. Y el Señor me dijo: llama a siervos acá y métanse en mi presencia, porque están en tiempos difíciles. Y yo les digo, mis hermanos, con lo que está sucediendo, no en México nada más, en todo el mundo, necesitamos meternos en la presencia de Dios. Yo corrí desde el año 77 por varias partes de México, en las madrugadas y a todas horas, con una fila de 4 o 5 vehículos, y por allá nos metíamos y trabajábamos para el Señor. Pero hoy, hermanos, la situación está crítica. Y como la maldad se aprovecha a veces de la bondad, hay lugares donde han callado la voz de Dios, por decirlo así, porque han presionado y han vencido. Y hay muchas iglesias acá por el norte de México que están abandonadas. Y hace unos años atrás a mí me ofrecieron iglesias del tamaño que las quisiera, regaladas, solo porque predicara. Yo no tenía el llamado para México todavía, pero ahora estoy esperando una señal del Señor. Pero el Señor me ha dicho: si ustedes no se meten en mi presencia, más vale que se preparen para negarme. Porque entramos en un tiempo donde tenemos que movernos por la voluntad de Dios y no por lo que diga el hombre. Y ahorita estamos en ese tiempo. Necesitamos meternos en la presencia de Dios. Estamos en un tiempo cuando los mismos cristianos están atemorizados por la violencia, por esos virus que están en estos días. Somos humanos, ¿quién no tiene preocupación? Pero ¿no cree usted que si nosotros nos damos cuenta por la palabra de Dios en dónde está nuestro lugar, y que por haber creído en Cristo Jesús estamos en la misma gloria de Dios? Y si permitimos que esa realidad, esa verdad, tome lugar en lo más profundo de nuestro corazón, en primer lugar nos vamos a afirmar nosotros, y en segundo lugar vamos a poder serle útil a Dios en sus manos, y podemos ser instrumentos en las manos de Dios para darle seguridad a muchos hermanos, y a todos los hermanos conscientes de lo que dice la palabra de Dios. Vamos a poder ayudar al resto